hay que minimizar el impacto que siempre nos produce sus conferencias sobre oncología y arte, ¿no? Ella es oncólogo radioterápico, trabaja en SANI, en el NHS Care, y además de ser una excelente profesional, tiene una afición muy peculiar, ¿no? Muy bonita, que es expresar a través de la belleza del arte pues, esos sentimientos ligados al mundo pues, de la medicina y en concreto de la oncología. Creo que una vez más nos va a impresionar y agradecidos de que esté aquí con nosotros. Y no quiero olvidar, antes de que acabemos, las gracias a todos por vuestra asistencia, a Ana por el excelente congreso que ha organizado, por su peso, y a Felicia, nuestra secretaria, porque creo que se la ha currado como nunca. Y en unas circunstancias realmente adversas en muchas cosas, incluso en algunos niveles que no se pueden comentar. Por lo cual, que gracias de nuevo. Bueno, gracias Ismael por tus cariñosas palabras. Gracias a la organización y a Ana por invitarme otro año más a la SAC. Yo me he equivocado ya ahí al principio, ya he puesto el 23 Congreso, o sea que ya me autoinvito para el próximo. Así que, bueno, la idea, bueno, gracias a todos también por aguantar ahora hasta el final y aguantar toda la mañana. Vamos a hablar un poquito de eso que llevamos hablando durante tantísimo tiempo, pero bajo una perspectiva un poquito diferente. ¿Vale? Como bien refleja un poquito este cuadro de Ángeles Santos, la pandemia vino a cambiarnos un poco la perspectiva de la idea que teníamos acerca de nosotros. Cuando íbamos a hablar de pandemias, nos parecía todo algo como muy del pasado y que si eso llegara en la actualidad, pues a nosotros no nos iba a pasar lo que pasaba antes. Y ahí fue el principio de nuestro error. Las pandemias es algo que no es ajeno a la historia de la humanidad. Desde que hay registros, bueno, pues sabemos que periódicamente aparecen una serie de infecciones que van a ir terminando con muchísimas vidas humanas, ¿vale? Lógicamente, esto que es una aproximación, vemos que cuando hay más registros, cuando ya las comunicaciones han sido mejor, pues tenemos más constancia de que ha habido más epidemias. En el siglo VI o en el siglo VII, bueno, pues tenemos un poco de algunas crónicas. Pero bueno, haciendo estimaciones, ya vemos ahí que la plaga de Justiniano o las pestes que asolaron Europa en el siglo XVII, se calcula que terminaron con 50 millones de personas. Que 50 millones de personas son muchas personas, que hay que pensar que antes vivía mucha menos gente. Entonces, hay que ver el grado de desolación que dejaban este tipo de infecciones cuando tenían lugar. He dividido la charla más o menos en 4 partes. O sea, vamos a revisar 4 grandes pandemias. Lógicamente, lo primero que se nos viene a la mente, o se nos venía a la mente al oír la palabra pandemia, antes era la peste. La peste fue pues, el caballo de batalla de Europa, sobre todo, durante la Edad Media. Era, pues, como viene reflejado en esta obra, como una especie de monstruo que entraba por la puerta de los pueblos y acababa con prácticamente todo lo que había. Este cuadro, a mí particularmente me gusta mucho. Estos cuadros de Bruegel el Viejo nos pasa muchas veces cuando vemos este tipo de obras, un poco como con las del Bosco. Son cuadros muy abigarrados, no hay una escena central, hay muchísimos detalles y a veces nos perdemos un poco y no nos damos cuenta de todo lo que nos quieren transmitir. ¿Vale? En esta época lo que nos tenemos que imaginar es que para ellos la peste muchas veces era un castigo divino y además suponía la muerte en casi todos los casos de las infecciones. Por eso pues, se representaba muchas veces como con calaveras. Aquí lo que quiero representar es como una especie de barco que está llegando hacia un pueblo, va a matar a casi todos sus habitantes y los va a empujar hacia una especie de puerta del infierno. ¿Vale? Tenemos unos detalles. Aparece en una esquina este reloj calavera, ¿no? Que va diciéndole a la gente, bueno, pues que su tiempo ha terminado. En otra esquina tenemos a este rey al que una calavera pues ya le está enseñando su reloj de arena diciendo que le va a dar igual todas esas riquezas que tiene, que va a morir igual que los demás, ¿no? Aquí lo que os decía, este barco llegando con las trompetas de la muerte, anunciando a todo ese pueblo que van a morir.
En el fondo del cuadro lo que podemos ver es en el horizonte esta imagen, ¿no? Son como barcos en llamas. Lo que quiere transmitir el autor es desolación. O sea, no es que aquí esté mal, es que a cualquier sitio donde yo esté mirando, solo lo que me espera es destrucción. Hay muchas imágenes también que representan como a demonios, porque también pensaban que esto era un castigo celestial por el mal comportamiento de la humanidad, ¿vale? Y esto pues es eso, esos esqueletos empujando hacia las puertas del infierno a esa gente con ese esqueleto que está en la parte de arriba marcando el ritmo con un tambor, ¿vale? O sea que... Otras representaciones que vamos a ver, lógicamente, como estamos diciendo, ellos pensaban que era un castigo divino, con lo cual, pues casi todas las enfermedades se encomendaban a algún santo. Los santos a los que más se les rezaba en las epidemias de peste eran San Sebastián y San Roque. San Sebastián es el de las flechas, porque murió así y es, bueno, pues se supone que es el santo al que más pronto se le empezó a rezar, más o menos en el siglo VII. Parece ser que en una epidemia de estas que hubo en esa época, pues se le rezaron a San Sebastián y como la epidemia paró, pues se quedó como uno de los patrones de la peste. Y San Roque, que es el que está enseñando la ingle, enseñando el bubón, bueno, pues es ya más posterior, es más o menos del siglo XVII y dedicó su vida pues bueno, le pilló pues las epidemias de Europa del siglo XVII, se dedicó a curar enfermos y a estar con ellos, él mismo se contagió y bueno, se retiró a vivir a un bosque solo con un perro que le llevaba la comida, el famoso perro de San Roque, que tenía rabo o no tenía rabo, no sabemos, ¿vale? Ahí tenemos él. Entonces, él suele aparecer enseñando inglés. Una representación muy frecuente que hay de las obras de arte de la peste son cuadros que están hechos como en dos niveles. Vamos a tener un nivel celestial, digamos, en el que aparecerá alguna figura divina o algún santo, y luego un nivel, digamos, ya más mundano en el que se representan las imágenes de la epidemia en sí. Aquí tenemos a San Sebastián, ya lo vemos con las flechas, intercediendo ante Jesucristo, pues por la humanidad. Y vemos a la gente del pueblo como, bueno, pues ahí están sacando los cadáveres por la puerta de la ciudad, como aquí en primer plano, bueno, pues una de esas personas que estaba llevando un cadáver, él mismo se ha infectado y se ha caído al suelo y tiene el bubón, ¿vale? Otro más, Plaza del Mercado de Nápoles durante la peste. En esta epidemia de peste en Nápoles se cree que murió la mitad de la población de Nápoles. O sea, no estamos hablando de 3 o 4 muertos. Igual, ahí vemos una escena divina en el cielo y abajo, bueno, pues imágenes un poco siempre de desolación, la gente que intenta ayudar a otros enfermos, intentan arrastrar cadáveres. Otro más en una epidemia de Nápoles. Aquí hay casi 3 niveles, ¿vale? Tenemos a San Genaro, que es el que está en la mitad, por un lado intercediendo ante Jesucristo y ante la Virgen, y abajo, bueno, pues las imágenes de los enfermos, ya vemos, bueno, pues ahí en la esquina a un niño que llora sobre el cadáver de su madre y cómo están ya la gente, pues, en periodo casi de descomposición. Otro más, ¿vale? Igual, en este caso, muy prevalente la parte, digamos, de los santos y de la Virgen, y ahí abajo en chiquitillo, pues ya la ciudad, pero bueno, podemos ver esos colores grises de desolación y unos aquí en la esquinita invocando así hacia el cielo como pidiendo ayuda y el carro de los cadáveres, ¿vale? Esta es ya más posterior, este cuadro es, aunque representa una epidemia de peste, se ve en la forma en la que está hecho el cuadro, pues ya es el siglo XIX, ¿no? Aquí serían, bueno, pues 2 ángeles que van luchando un poco contra la epidemia. Para terminar la parte de la peste, bueno, pues como estamos en la SAC, un cuadro andaluz, ¿vale? Este cuadro representa una epidemia de peste en Antequera, en el siglo XVII, ¿vale? Yo tuve la suerte de que me lo explicaran bien y la verdad es que es muy chulo.
Había una epidemia de peste en esa época en Antequera, morían muchísimos pacientes al día y bueno, pues el pueblo decidió sacar a la Virgen del Rosario en procesión. Siempre miro así porque suelen estar aquí las... decidieron sacar a la Virgen del Rosario en procesión. Entonces, bueno, pues coincidió que después de sacar a la Virgen del Rosario, ese día ya no hubo ninguna muerte, ni al día siguiente, y luego disminuyeron muchísimo las muertes a consecuencia de la peste, ¿vale? Entonces, bueno, pues se consideró un milagro. La Virgen del Rosario, ahora a partir de entonces, es la patrona de Antequera, y este cuadro se hizo un poco como un exvoto en agradecimiento a la Virgen, ¿vale? Entonces, aquí han representado el hospital ahí en el medio, donde se ven pacientes, incluso uno tirándose de una ventana, no sabemos si por desesperación o por fiebre, ¿vale? En la parte anterior del cuadro se representan los médicos de Antequera con los pacientes, poniéndoles, bueno, pues les ponían emplastes, les cauterizaban los bubones y por ahí se ve cómo viene la Virgen en procesión, ¿vale? Entonces, en la parte superior del cuadro está la Virgen como protegiendo a Antequera de la peste, que son esas flechitas que caen, y un arco iris que se dice que apareció en el cielo en el momento del milagro, ¿vale? O sea que también tenemos estas cosas aquí en Andalucía. Cambiando de tercio, bueno, pues pasamos a la gripe española, ya estamos en el siglo XX. Ya sabéis que la gripe española en realidad no fue española, ¿vale? Sino que afectó realmente a todo el mundo, coincidió con la Primera Guerra Mundial y ese movimiento de tropas que hubo en la contienda pues favoreció muchísimo la propagación de la infección. ¿Qué pasa? Que España no participó en la Primera Guerra Mundial y no había censura en los medios de comunicación a la hora de hablar de esta epidemia, mientras que otros países callaban porque no querían que se supiera que se moría tanta gente casi de una infección como de la propia guerra. Entonces, bueno, pues como nosotros hablábamos mucho de la gripe, pues empezaron a decir la Spanish flu y se quedó con la Spanish flu. Pero que sepáis que aquí en España la llamaban el soldado de Nápoles, porque había en esa época se estaba representando una zarzuela en Madrid que tenía una canción que se llamaba El soldado de Nápoles, que por lo visto era muy pegadiza, muy contagiosa. Entonces la gente decía, lo llamaba así. Pero tuvimos poco éxito como influencers porque el nombre no trascendió, se quedó como gripe española, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un autorretrato del gran Munch que se infectó de la gripe y vamos a ver, obviamente, que el estilo de las obras es completamente diferente. Han pasado un par de siglos, pero al fin y al cabo la idea sigue siendo la misma. No tenían tampoco gran cosa para tratar a los pacientes y, como dice este cuadro, Danza Macabra, se seguía llevando, aquí vemos cómo ha venido la muerte y a esta familia, bueno, pues se lleva un bebé y una niña, mientras que los padres y el hijo mayor pues quedan vivos, ¿vale? Sí que también empezó a aparecer ciertos, bueno, pues en los medios de comunicación, pues cierta propaganda, o bueno, se hablaba un poco, en este caso, aquí este es un dibujo satírico en contra de la vestimenta femenina de la época, ¿vale? Esos vestidos tan guays, pero tan largos, pues esta ilustración lo que representa es que probablemente eso tampoco ayudaba a que no se propagara la infección, ¿no? Porque como acumulaban polvo, pues ellos decían, ahí como veis está sacudiendo un vestido y ahí pone influencia, gérmenes, microbios, fiebre tifoidea, ¿vale? Esto es curioso porque, como hemos dicho, coincidió con la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Entonces, el autor de esta obra, que es un sargento, también estuvo infectado. Bueno, pues aquí es un poco cómo tenían a los pacientes en los barracones y le ponían una manta roja a los que eran contagiosos. Pero bueno, será un primer intento de hacer ahí una medio separación, aunque bueno, separación por colores, porque la cama está totalmente al lado, ¿vale? Vamos a por la tercera pandemia, que es el SIDA, ¿vale? Muchas veces, bueno, como fue una pandemia un poquito más
larvada, un poco más silenciosa y quizá la muerte no es tan rápida como en las demás, pues a veces nos olvidamos que el SIDA se ha llevado por delante desde los años 80 a millones y millones de personas, ¿vale? Como todo también, pues hay que pensar en el contexto. El SIDA apareció en Estados Unidos en una época muy conservadora, la época de Reagan, y ya al rechazo que se les tenía a los homosexuales, pues aparece una enfermedad que encima los consume totalmente, ¿no? Y al principio igual, tampoco se sabía gran cosa, entonces los pacientes sufrieron un rechazo brutal por parte de sus familias, por parte de sus amigos. En Estados Unidos, en muchos centros, se negaban a atenderlos. Entonces, uno de los autores, digamos, que mejor yo creo representa la pandemia es Hugh Stiers. Él se infectó también, ¿vale? Y en sus cuadros lo que quiero reflejar es un poco la desolación y la soledad que sufrieron estos pacientes, sobre todo al inicio de la pandemia, ¿vale? Esa desesperación por esa lipodistrofia tan importante que sufrían los pacientes, esa soledad, esa no poder, siempre salen solos en sus obras, ingresaban o tenían que ser atendidos solos o por su pareja y morían en soledad, ¿vale? El SIDA, bueno, pues hoy en día es verdad que en los países civilizados, si se puede decir así, sigue existiendo, pero donde hoy en día es una verdadera catástrofe sigue siendo en los países subdesarrollados y tiene en África, pues, o tenemos en África el caballo de batalla, ¿vale? Y, bueno, Kate Haring, supongo que todos habéis visto alguna obra suya, ha pasado a ser, bueno, pues un icono de arte del siglo XX, también infectado por VIH, pero él lo que quiso es, sobre todo con sus obras llenas de color, bueno, pues dar un poco la voz de alarma y sobre todo decir que lo que mata es el silencio y lo que mata es la ignorancia. Entonces, él luchó mucho por los derechos del colectivo LGTBI o gay, como se llamara en su momento, ¿no? Pero bueno, y es verdad que gracias a él, bueno, pues se le dio visibilidad a una enfermedad que no la tenía. Y llegamos a ahora mismo, ¿no? Cuando empezamos a escuchar lo de que había un virus ahí en China, bueno, pues yo creo que nadie esperaba que fuera a pasar lo que pasó, ¿no? Que vino un virus y, como viene en esta ilustración, nos dejara prácticamente colgados a cada uno en nuestro sitio, y cosas inimaginables como el confinamiento total, como el no poderte mover de tu provincia, pero bueno, ¿esto qué es? No poder viajar. Entonces, ha sido una cura de humildad, pero vamos a ver que a pesar de todos nuestros conocimientos y todo, es bastante similar al resto de las pandemias. ¿Qué pasó? Bueno, pues cuando empezamos a oír hablar de esto, no sabíamos nada. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de momento vamos a ponernos una mascarilla, que de hecho va a ser lo que probablemente más recordemos de la pandemia. Obviamente al margen de los fallecidos, ¿no? Pero desde el punto de vista vital, todo el mundo va a asociar esto con las mascarillas. Tampoco es nuevo, ¿vale? Los médicos en la época de la peste ya utilizaban esta especie de mascarillas con una especie de EPI, ¿vale? Que se ponían para ir a ver los pacientes. Se ponían una serie de sustancias en el extremo ese del pico, desde hierbas, mirra, una serie de cosas, a veces incluso lo encendían, salía un humillo por unos agujeros que tenía, o sea, imaginaros el plan cuando el paciente viera llegar aquí el amigo con la máscara, con el humo, vamos, ¿vale? Pero bueno, tenía su aquel, porque ellos pensaban que todavía, incluso en el siglo XVII, se seguía creyendo también un poco en las miasmas, algo de razón tenían. No sabían cómo se transmitía la peste, pero pensaban que al tener que pasar el aire por una zona con hierbas y tal, bueno, pues quizá llegaría más filtrado a los pulmones del médico y no se infectaría, ¿vale? Hemos llegado a un punto en el que ya estornudar
estornudar delante de la gente era algo como que ha empezado a estar súper mal visto, ¿vale? Entonces había que ponerse la mascarilla y había que lavarse las manos, que espero que sea una de las cosas que nos deje la pandemia. Por favor, no hace falta que venga una pandemia para que nos lavemos las manos después de ir al baño, en fin. O sea, ojalá esto venga para quedarse, ¿vale? A modo de curiosidad, deciros que la Academia Española de México publicó un Twitter de cómo había que lavarse las manos y la duración, ¿vale? Porque siempre decimos, bueno, ¿cuánto rato? Bueno, pues la duración, que sepáis, es lo que se tarda en recitar el soneto 145 de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿vale? Entonces, ahí tenéis cómo hay que hacerlo. Así que me da a mí que aquí ninguno nos lavábamos bien las manos, ¿vale? Bueno, empezamos con las mascarillas, con el lavado de manos, pero bueno, esto ¿cómo se diagnostica? ¿Vale? Esto no es una imagen actual ni es de diagnóstico, ¿vale? Pero bueno, es una imagen de cómo en China ya hacían la variolización o sea, insuflaban costras de la viruela para protegerse. Pero bueno, como se parecía a una PCR, pues la verdad es que me ha gustado, ¿vale? Pero bueno, son términos que nadie en la calle conocía, PCR, tal, ahora todo el mundo es súper experto y ya, vamos, cualquiera dice lo que sea. Y luego el tratamiento, ¿qué pasa? Pues que realmente no teníamos tratamiento. Entonces empezó a llegar gente enferma y se nos colapsaron los hospitales. Y vimos cómo se construían macrohospitales súper rápido con muchísimas camas. ¿Y qué pasó? Pues que era lo mismo que habíamos hecho en la gripe española. Esto es un granero convertido en hospital durante la epidemia de la gripe española. O sea que realmente originalidad poca. Sirva de todas formas desde aquí un pequeño homenaje a todos esos compañeros que han estado en primera línea en urgencias, en medicina interna, tirando en la UBI, tirando del carro al principio sin saber muy bien por dónde le venían los tiros, como se suele decir, con EPIs muchas veces que no eran reglamentarios y que bueno, han hecho turnos extenuantes, han acabado agotados, sudando, dejándose la piel literalmente por ayudar a los demás, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que todos estábamos deseando que llegaran las vacunas. ¿Y qué pasa como buenos españoles? ¿Qué queremos? ¿Una vacuna? ¿Cuándo? Lo antes posible. Y cuando ya está, bueno, no, pasa tú, póntela tú primero. Entonces, todo muy español, voy a decir, pero bueno, ha sido en todo el mundo. Y aparecieron los famosos antivacunas. Pero una vez más, no hemos sido nada originales, ¿vale? Ya cuando empezaron la vacunación contra la viruela, esto es una ilustración de 1802 de los antivacunas de la época que decían que como la vacuna estaba hecha con proteína de la vaca, pues se iban a salir apéndices de vaca a la gente con las vacunas y hubo realmente revueltas en la calle, detenidos de gente que no quería vacunarse. Afortunadamente, llegó la vacunación, se impuso como hoy la ciencia y la razón y afortunadamente la viruela es una enfermedad prácticamente erradicada y bueno, COVID esperemos por lo menos controlarla un poquito con el tiempo, ¿vale? Entonces, y ya para terminar, ¿qué podemos decir que nos diferencia esta pandemia de otras? Aparte de dudosas iniciativas como aplaudir a los sanitarios en el balcón o hacer conciertos desde los balcones. Bueno, pues bajo mi punto de vista, desde el arte, muy poco originales, porque la gente lo que se ha dedicado es a copiar los cuadros de toda la vida y ponerles mascarillas o ponerles guantes y ya está, poca cosa, ¿vale? También nos va a diferenciar que va a ser una de las pandemias que probablemente más incida desde el punto de vista medioambiental, porque bueno, nosotras, bueno, se moría la gente y bueno, pues ahí sí quedaban los cadáveres, pero bueno, nosotros estamos provocando una serie de desechos
brutales y el planeta no tiene la culpa de que nosotros tengamos una pandemia. La pandemia es del ser humano, no del planeta. Entonces, por favor, que seamos conscientes de todos esos desechos que estamos generando. Y bueno, también nos ha diferenciado el humor, ¿no? Las redes sociales se han llenado, bueno, podría poner aquí 200.000 memes de todo lo que ha sido la pandemia, pero bueno, realmente yo creo que el humor tiene que estar presente siempre porque nos ayuda a llevar mejor las cosas y en una profesión como la nuestra, pues todavía más. Así que bueno, muchas gracias. No creo que nadie tenga ninguna pregunta, vamos. Así que pasamos a lo siguiente. Bueno, como comentamos, no nos iba a defraudar la doctora Núñez. Ahora pasaremos a entregar los premios que la doctora Serradilla procederá. Bueno, pues tenemos que decir que estamos, antes de nada, muy contentos por la cantidad de comunicaciones y la calidad que ha habido, tanto en comunicaciones como en póster. Y bueno, yo creo que ha sido un poquito complicado a lo mejor escoger cuál es la mejor, ¿vale? No obstante, tenemos que agradecer de verdad cómo habéis respondido y la cantidad el esfuerzo que sabemos que supone el hecho de presentar comunicaciones y bueno, espero que esto sea el principio y para que el siguiente más todavía. Entonces, sin más, el premio al mejor póster ha sido para el trabajo titulado Resultados clínicos y valoración pronóstica de valores hematológicos en pacientes tratados con radioterapia estereotáxica pulmonar por tumores primarios y oligometástasis. Los autores son Alejandro Escamilla Sánchez, Patricia Prieto Granados, Ana Otero Romero, Alicia Román Jovacho y José Antonio Medina Carmona. No sé si están aquí. Bueno, y el premio a la mejor comunicación oral ha sido para el trabajo titulado Evaluación multicéntrica de los SNP, bla, 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 y el riesgo de toxicidad hematológica en pacientes con cáncer de pulmón tratados con radioquimioterapia. Los autores son Óscar Muñoz Muñoz, Blas David Delgado de León, Pedro Romero Pareja, John Cacicedo, Sonia Pérez Luque, Manuel Borrego Reina y José Luis López Guerra. Y ahora un minuto de atención, porque no podíamos terminar el congreso sin daros las gracias y sin darle las gracias especialmente a Ana por todo, por sus desvelos, por sus mimos y por el ambiente que ha creado. Entonces le traemos un pedazo de ramo de flores y un regalito electrónico para que se acuerde de todos nosotros. Muchas gracias, pero sinceramente yo creo que esto es de un poquito de todos, no solamente de mí, sino de todos los que hemos estado en la Junta Directiva de estos años y de verdad la industria que nos ha ayudado mucho. No quiero dejar de agradecer a la Secretaría Técnica, a Felisa, sin ella no hubiese sido posible y sobre todo a los que estáis aquí y lo hacéis posible. Así que muchas gracias. Bueno, queda clausurado el congreso y gracias y nos veremos dentro de 2 años. O 1 si cuento que lleva 3. No, 2.